Buenas para todos, Dios los bendiga, reciban un fuerte y fraternal abrazo en el Señor y qué felicidad hoy disponernos para este culto de enseñanza, el cual trae mucha bendición porque viene palabra viva de Dios, porque viene la doctrina, el evangelio, el cual nos ayuda para vivir bien delante de Él, para acercarnos a Él. A todos los que nos están viendo, un saludo, a los que están aquí presentes, reciban un fuerte abrazo y vamos a disponernos hoy para este culto de enseñanza y entreguémoselo a Dios y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande y maravilloso eres tú, Señor. Qué alegría, Señor, qué alegría hoy, otro día más por ti, para ti, Señor, porque tú eres el grande, porque tú eres el poderoso, porque tú eres el maravilloso, porque bendito, santo, santo eres tú, mi Dios. Tú eres el causante de estas reuniones, Señor. Tú eres el que nos incita a buscarte, a seguirte. Tú nos atraes a cada uno de alguna manera. Has buscado el método para conocerte, para saber de tu existencia. A todos los que nos ven, tal vez por primera vez, les ha causado algo, una curiosidad. Y les contamos que Dios vive, que Dios habla, que Dios sí es una realidad, que Dios existe y que quiere vivir en cada uno de nosotros. Por eso, permítale a Dios, ustedes, cada uno de ustedes, disponiendo su corazón para que Él entre a inquirir, a habitar en cada uno de nuestros corazones, para que así vean la vida de otra forma, guiados por un Dios que es poderoso, que nos habla a través de sueños, visiones, profecía, y que nos incita siempre a vivir por Él y para Él. Por eso, Señor, recibe hoy este culto y bendición para todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dice en la segunda epístola de San Pedro, en los últimos libros de la Biblia, capítulo 2, verso número 19. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20, leámoslos todos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Qué versos más lindos. Yo les cuento que por allá en Colombia hay un joven, por allá en Cúcuta, que ganó una medalla olímpica y le ha hablado a todo el mundo de Dios, de las promesas de Dios, de que Dios habla, que él tiene esta promesa desde hace 13 años. Y me cuenta el pastor que ahora a la iglesia llegan no de a 10, de a 20, llegan de a 50, 80 personas por primera vez a que Dios les hable, a conocer a este Dios vivo y de poder. Que la gloria sea para Dios. Vamos a entonar himnos para enaltecer el nombre de Dios. Y entonemos el himno 241, Yo sé que Cristo me ama. ¿Y cuántos lo creen así? Entonemos este himno 241, Yo sé que Cristo me ama.
La gloria sea para Dios. ¿Y cuántos creen que Cristo nos ama con profundo amor? Y nos ama tanto y nos ha amado tanto que dio la vida por usted y por mí. ¿Qué ha hecho usted por Él? ¿Hasta dónde es su compromiso? Sobre todo los que ya llevan más de un año en la iglesia, los que ya conocen de este evangelio, de esta verdad. ¿Hasta dónde llega ese amor por lo de Cristo? ¿Hasta dónde usted doblega su carne? ¿Hasta dónde usted le dice: Dios, te amo porque me alejé del mundo, del pecado, porque quiero vivir por ti, para ti? Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes y Dios, que nos conoce a todos. Amén, hermanos. Entonemos también el 250, el himno 250, también para alabar a Dios con nuestras gargantas. Entonemos este himno 250, es el tiempo de la siega. Entonemos este himno. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Las gavillas que recojas, joyas de esplendor, brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Como están, aguardando manos que los cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Pasando la mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Cegarán. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Sé el primero en decirle: heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y qué bella es. Joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Gloria a Dios. Qué himno tan lindo. Nos hace sentir a todos jóvenes.
porque Dios está hablando de esa juventud en el Señor. No es la física, sino esa juventud para trabajar. Y dice, despiértate, como en Gálatas, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Es que Cristo quiere alumbrarlo, quiere mostrarle a usted un camino, una verdad, un camino que lo lleva a la vida eterna. Y qué lindo que usted, cada uno de ustedes hoy, en sus mentes, en sus corazones diga, heme aquí, Señor, dispuesto a someterme, a hacer tu voluntad. Amén, hermanos. Invitamos a que pongan el tutorial aquí para que ustedes vean y se puedan inscribir a la página web de la iglesia, al canal de YouTube. Aquí está también la dirección de la iglesia, donde ustedes pueden inscribirse y encontrar muchas enseñanzas, muchos estudios bíblicos, muchas predicaciones como la de hoy, el cual le va a servir para su vida, para que entienda cada de estas palabras que estamos diciendo. Así como tal vez en El Salvador, hace poco me comentaba allí el pastor en San Salvador, que llegó una mujer, una creyente, llegó a la iglesia. Ella dice que entró por primera vez y cuando recibió profecía, Dios le dijo, y tú traes resentimiento del pasado. Yo te voy a bendecir, pero tienes que quitarte esos resentimientos. Y es el tiempo, y es la hora. Ella dice que recibió esa profecía y quedó muy sorprendida y se fue meditando. Dijo, a la única persona que yo le tengo resentimiento es a mi papá. Mi papá me maltrató mucho de joven. Y sí, yo hace más de 20 años no me hablo con él. Tengo resentimiento con él. Y dice que ella pasaron un par de días y un familiar le contó, le dijo, su papá está muy enfermo. Su papá está muy grave. Ella dijo, ay, ¿será por eso que Dios me habló y me dijo que quitara ese resentimiento? Voy a ir a visitarlo, a ver si me recibe. Y cuando llegó allí a visitar a su papá, lo encontró totalmente sano, muy bien, y la saludó, hablaron, se abrazaron, se pidieron perdón. Y ella decía, uy, me engañaron diciendo que mi papá estaba malo, pero bueno, lo importante, dice ella, cuando salió de allí, es que me reconcilié con mi papá y me voy tranquila. Y le dijo, papá, nos vemos mañana. Al otro día, cuando llegó a visitar a su papá, había partido, había muerto, y le da la gloria a Dios que no quedó con ese resentimiento en su corazón. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Puesto de pie, vamos a entonar el coro 134, tú eres el camino. Y es que no hay más caminos, solamente el de Él, el que le ofrecemos aquí. Abra su mente, su corazón y pídale a Dios que le dé entendimiento para que valore el conocer la iglesia del Dios viviente. Entonemos este coro 134, tú eres el camino. Oh Cristo mío, cuánto te amo, por eso
Gloria a Dios. Y en su bondad y en su misericordia tenemos que estar siempre de su mano, siguiéndolo a Él. Y tal vez viene a mi mente un testimonio de Islandia. En este momento me contaba el pastor que están deportando a muchas personas indocumentadas de allí. Y hay una hermana venezolana, ella y su familia habían aplicado para una residencia y comenzaban a deportar a muchos. Dice que salen aviones diariamente deportando a las personas de allí de Islandia. Pero ella tenía una promesa del Dios que vive. Y dice que el día que la llamaron, también la llamó su abogado. El día que la citaron a migración allí, la llamó su abogado a decir: salió la residencia, la gloria sea para Dios. Bendito nuestro Dios. Por eso solamente hay un camino y hay que tomarlo bien. Y por eso vamos a entonar este coro 135, que dice: procura con diligencia presentarnos delante de ¿quién? Que Dios nos dé esa sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia para andar en sus caminos, para entender este evangelio y precioso que tiene un gran regalo, una gran dávida, la vida eterna. Por eso entonemos este coro 135. Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que la gloria sea para Dios. Y qué más ejemplo para todos nosotros que nuestra amada hermana María Luisa, que ha procurado con diligencia trazar bien esa palabra del evangelio y de enseñárnoslas. Con ustedes, nuestra amada hermana María Luisa. Dios me los bendiga a todos. Que el Señor les bendiga grandemente el día de hoy, todos los hermanos y hermanas congregados, reunidos conmigo en este día. Dios les bendiga aquí a todos ustedes, hermanos, bienvenidos. Y bienvenidos también todas las personas que se añaden a nuestra enseñanza del día de hoy. Un saludo con mucho cariño para las personas recientes, personas por primera vez, y no sin antes invitarlos para que se congreguen. Una invitación les hago para que ustedes busquen las congregaciones allá en los diferentes países o ciudades
pueblos donde ustedes estén. Allí está la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y ustedes pueden congregarse, pueden ir, porque es muy importante que les impongan manos y también que reciban profecía. Porque yo sé que ustedes se reúnen y les gusta ver la enseñanza y les encanta oír de la Biblia de Dios, que es tan bello, tan hermoso el camino de Dios, y es tan hermoso leer la Biblia y ver esas historias, esas narraciones, todo lo que Dios nos cuenta de los acontecimientos desde el principio. Es un resumen, es algo corto, ¿no? La Biblia no está todo lo que Dios se manifestó desde Adán y Eva. Es un libro muy pequeño en comparación de todos aquellos grandes acontecimientos, grandes sucesos, miles de milagros y miles de manifestaciones de Dios, y la forma como Dios enseñaba al hombre, a sus siervos, a sus profetas. Les enseñaba y les daba las leyes y les daba las ordenanzas para que el ser humano conociera a Dios y siguiera ese camino. Así que esto es muy hermoso, leer la Biblia, analizarla, y sobre todo que en el momento de analizar la Biblia es muy importante hablar con Dios, hablarle a Dios sobre cada verso que se lee, preguntarle a Dios muchas cosas, pedirle a Él, y de esta manera pues Dios se agrada. Él se agrada y Él bendice a los seres y no los desampara. Dios no deja solo a ninguno. Dios siempre está ahí cerca de nosotros, a nuestro socorro. Él nos auxilia, nos protege, nos consuela, nos ayuda, nuestro Dios. Por eso nosotros debemos dar nuestro corazón para Él y seguir, procurar, investigar y acercarnos a Él cada día y hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Leyendo la Biblia aprendemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y aquello que usted no entienda, que no comprenda, usted pregunta a sus pastores o escribe a la iglesia. En las iglesias están los correos, el correo de la iglesia, el correo también donde pueden dirigirse, escribirme con alguna pregunta, alguna inquietud. Entonces estaremos así para resolver doctrina, palabra de Dios, no problemas, por favor. No me escriban para contarme que están enfermos, que tienen un problema, una tribulación, no, porque para eso están en la iglesia, para eso está el don de la profecía, para eso el Espíritu Santo se manifiesta y ustedes están recibiendo la imposición de manos de pastores, de los hermanos que tienen los dones, de los que profetizan. Entonces ustedes pueden resolver ahí sus asuntos. Cuando yo digo que me escriban es cuando la gente está indagando de la Biblia y quiere acercarse más a Dios y conocer más a Dios en profundidad. Ahí es cuando yo le digo, si usted no puede, si usted no tiene quien le explique, pues entonces escribe a la iglesia y nosotros pues le enseñaremos y lo invitaremos que se congregue a la iglesia más cercana. Eso sí, pues si nos envía su dirección para decirle, usted está cerca de tal iglesia, vaya allí y verá cómo Dios despeja sus dudas. Así es como se extiende la palabra de Dios, el evangelio del Señor. Se va extendiendo y más adelante tendremos nosotros que también mirar cómo vamos a estar trabajando por allá en esos lugares tan difíciles como es la India, como es en la China, como es allá en algunos lugares de África, en países muy difíciles, porque en algunos países no conocen a Dios, nunca han oído a Dios, nunca han oído de Jesucristo. Entonces es una tarea muy difícil, un trabajo muy difícil que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo nada es difícil, porque entonces es Dios quien entra a hacer el trabajo. Nosotros somos instrumento en la mano del Señor. Bien, entonces pueden sentarse, ubicarse en sus lugares. Y también, pues, para los que no escucharon el capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, quiero contarle pues a todos que iniciamos a leer y a analizar
los evangelios. Entonces los evangelios, que es San Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, son los 4 evangelios. Ellos hablan casi lo mismo. Nosotros vamos a encontrar en cada libro, en cada evangelista, vamos a encontrar ciertos temas, ciertos acontecimientos o hechos que son similares. Digamos, los 4 evangelistas, ellos se dedicaron, algunos fueron testigos como Mateo, testigos con el Señor Jesucristo, vivieron con el Señor y lo que él escribe es porque lo vio y lo oyó. Pero los otros evangelistas, como es Marcos, como es Lucas, ellos se dedicaron fue a indagar con la gente las experiencias que vivieron cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra predicando, precisamente allí en Jerusalén. Entonces ellos, la gente les contaba las experiencias y ellos dicen lo mismo que Mateo, aunque hay diferencia en algunas palabras, en el modo de decir las palabras, en el modo de expresarlas, pero el acontecimiento, el suceso es el mismo. Eso lo vamos a encontrar. Yo de una vez les digo que aquí en Mateo, pues vamos a leer todo Mateo, pero cuando estemos en Marcos vamos a encontrar muchas cosas que ya se leyeron en Mateo. Pero a mí me parece que yo no debo pasar por alto eso, aunque ya lo hayamos leído, sino que volvemos a repetir, ¿no les parece? Volvemos a repetir porque eso no nos hace mal. Repetir y repetir y volver a repetir, porque así aprendemos, así nos quedan mejor los conceptos, así podemos tener muchas armas y muchos argumentos principalmente para evangelizar, para hablarle a la gente de Dios. Entonces, no, por favor, no vayan a decir, ya leímos eso ya se leyó allá en Lucas, lo que está en Lucas está en Marcos, lo que está en Marcos está en Mateo. Ya saben que vamos a estar repitiendo nuevamente y nos deleitamos porque vamos a hacerlo con nuestro corazón para agradar a nuestro Dios. Porque queremos agradar a Dios con todo lo que hacemos, leyendo la Biblia, cantándole al Señor, congregándonos, recibiendo imposición de manos profecía, dando imposición de manos y dando profecía. De esta forma le estamos sirviendo a nuestro Dios. Gloria sea a Él. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, ya los hermanos tienen listo y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí vemos que Mateo no se preocupó por escribir la historia de Juan el Bautista, sino que él directamente habla de él. Mateo aquí estaba enfocándose únicamente en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vayamos a leer Lucas, vamos a encontrar que Lucas sí se preocupó por el origen de Juan el Bautista. Entonces, así que eso nos quedará para más adelante leer ese origen de Juan el Bautista, que fue muy hermoso también esa experiencia. Por ahora, el Mateo se enfoca en el Señor. Entonces dice que en aquellos días vino Juan y predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo esto era dicho por los profetas. Todo lo que Juan en este momento comenzó a hablarle a la gente cuando les dice arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, es porque la gente ya había oído y sabían que Dios iba a enviar un rey perfecto para gobernar al pueblo de Israel. Ellos habían oído y estaban esperando al Mesías. Estaban esperando a ese rey perfecto. ¿Por qué? Porque lo habían leído en los profetas. Y también la ley de Moisés lo enseñaba. Y ellos
aparentemente tenían que escuchar la ley de Moisés cada sábado. Entonces, para ellos no era nada nuevo cuando Juan el Bautista les dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó ese rey, llegó ese reinado. En ese tiempo, este pueblo de Israel y de Judá eran gobernados por el imperio romano, que era un gobierno gentil, pagano, que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces los israelitas o los judíos estaban siendo sometidos a esclavitud. En cierta manera, eran esclavos de ese imperio romano, de ese gobierno romano. Y por eso, cuando ya Juan dice, arrepiéntanse porque ya se acercó el reino, viene el cambio para el pueblo de Israel. Viene el cambio. Lo podemos leer aquí en Daniel 2:44, sin perder Juan, sin perder Mateo 3. Pasamos un momentico aquí a Daniel, el profeta Daniel, profeta de la antigüedad, del pueblo antiguo, que Dios lo usó también para profetizar acerca del futuro, acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Daniel capítulo 2 dice lo siguiente. Dice aquí en el verso 44. Daniel 2:44. No se les olvide que Daniel fue profeta y Daniel estaba viviendo en Babilonia. Fue deportado cuando hubo la destrucción de Jerusalén, cuando se destruyó el templo del Señor, que Salomón había construido ese templo esplendoroso y fue destruido. Entonces Daniel fue uno del remanente, uno de los personajes que fue llevado cautivo a Babilonia, pero todo por voluntad de Dios, porque Dios quería protegerle la vida al remanente. No quería que todos murieran, porque el remanente seguiría hasta que viniera el Señor Jesucristo. Así que Daniel es parte de ese remanente, y aquí en el capítulo 2:44 está Daniel interpretando el sueño que tuvo el Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tuvo un sueño y él se confundió con ese sueño, se angustió, y dice que él llamó a todos sus sabios, sus adivinos, para que le interpretaran el sueño, y ninguno pudo interpretarle. Pero alguien sabía y había descubierto que estaba allí Daniel, que estaba un varón de Dios, que Dios le revelaba, que Dios lo usaba, que este sí era un hombre que tenía a Dios. Entonces le dijeron esto al rey, y él manda a llamar a Daniel a su presencia y le dice, cuénteme qué fue lo que yo soñé, porque no lo recuerdo, qué fue lo que yo soñé, y dame también la interpretación. Yo creo que él sí recordaba lo que soñó, pero él quiso probar a Daniel y no le quiso contar el sueño, y lo que le decía que Daniel tenía que iniciar. Y así, de esa manera, es como Daniel comienza pues a interpretarle y hablarle que él se soñó esto y lo otro, y que todo lo que vio una estatua, y entonces le dio la interpretación de esa estatua, de la cabeza, los brazos, las piernas, de qué significaba el futuro. Y por eso aquí en el verso 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Eran unos gobiernos que venían al futuro. Aquí está este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, fue un sueño que se cumplió con el imperio romano. Esa bestia que él se soñó aquí, una estatua, la cabeza, que dice que con una cabeza era de oro, y que luego los brazos de plata, pero los pies y las piernas eran parte de hierro y parte de barro. Ahí es donde entra Daniel a interpretar sobre ese imperio romano. Entonces es cuando le dice que iba a venir al futuro ese gobierno. Y por eso aquí cuando dice que cuando él vio las piernas, los brazos, que era mitad de hierro y mitad de barro, entonces es porque se iba a desmenuzar. Entonces le dice Daniel, así como tú viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Quiénes? Esos gobiernos que vienen al futuro, aquellos que el imperio romano y toda aquella gente que viene al futuro, ellos van a estar haciendo alianzas
Dice, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Dice, y en los días de estos reyes, eran el imperio romano, los césares. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ustedes ya saben cuál es ese reino, ¿no? Bueno, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a nuestro Dios, nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Nuestro Rey se levantaría. Ese reino sí sería para siempre. Ese reino sí estaría desmenuzando el barro. Y ese reino estaría para siempre. Estará para siempre. Así que Daniel así le interpretó a este rey. Yo creo que este rey ni siquiera pudo comprender. Él pensó que era un rey de carne y hueso que vendría al futuro. Pero lo admirable era que decía que el reino sería para siempre. Es así como el pueblo de Israel, pasemos aquí a Mateo, el pueblo de Israel era testigo en cuanto habían leído las escrituras, habían oído que venía un rey perfecto. Lo decían todos los profetas, los siervos de Dios en la antigüedad lo profetizaban. Y por eso aquí en Mateo les dice Juan, cuando aparece predicando, les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, dice, de quien habló el profeta Isaías, también Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa voz que clama en el desierto se estaba refiriendo a Juan el Bautista, porque dice que él vivió en el desierto. Cuando nosotros estemos viendo Lucas, ahí vamos a encontrar el origen de Juan y vamos a ver que cuando él nació, él fue en el desierto hasta que comenzó su ministerio. Entonces aquí dice que del desierto aparece predicando el evangelio o las buenas nuevas o predicando el reino de los cielos. Entonces dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, este Juan, que dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso lo encontramos en Isaías 41. Aquí en Isaías les voy a leer, en el capítulo 40, en el verso 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Sí, su pecado es perdonado, porque llegará o ha llegado el Rey perfecto, el Salvador, el que perdona los pecados, el Señor Jesucristo. Y dice, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice aquí en el verso 3, voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan, preparad el camino a Jehová y enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Está ahí diciendo que el trabajo que tenía que hacer Juan en el verso 4, porque es que este capítulo 40 habla de este consuelo y de esta palabra profética al futuro con el advenimiento del Señor Jesucristo y la manifestación de Juan el Bautista en su manera de predicar. Él vino a preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo estaba preparando? Aquí en el verso 4 de Isaías dice, todo valle sea alzado, refiriéndose a personas. Estos valles no eran físicos, eran personajes. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado.
Los montes y los collados eran los personajes altos, los principales gobernantes, aquellos que se decían los que mandaban y dirigían el pueblo, eran los collados y eran los montes. Y los valles era aquella gente pobre, aquella gente que esperaba en Dios, que eran afligidos, que no tenían dinero, los huérfanos, las viudas, la gente mísera que vivía de esta manera y que entonces los ricos venían contra ellos a oprimirlos. Ellos eran los de los valles que estaban abajo, porque un valle es abajo, en la parte de abajo. Entonces le dice que los valles se alcen. ¿Por qué? Porque ellos sí iban a creer en el Salvador. Ellos sí iban a creer a la predicación de Juan el Bautista y se iban a arrepentir. Y cuando el Señor Jesús apareciera, entonces ellos ya serían levantados porque el Señor los pondría en alto. Así como el Señor, hoy en día a nosotros siempre nos dice el Señor que nos pondrá en alto. Pero no es que vamos a estar allí en el alto de una montaña más alta que existe aquí en la tierra, en el globo terráqueo, sino es en categoría, nos levantará en alto en sentido espiritual, simbólico, porque es Dios quien nos conoció, nos ha elegido, nos ha escogido y nos está enseñando aquí su camino para bendecirnos y para ponernos en lo alto, gracias a nuestro Dios. Entonces aquí el Señor decía, le decía en la profecía, todo lo torcido se enderezca, sí, porque ellos habían seguido los caminos torcidos de la vida eterna, ellos se habían desviado y en vez de buscar al Dios en espíritu y en verdad, estaban buscando dioses ídolos, dioses de oro, de plata, de madera, de lo que sea. Ídolos eran lo que buscaban, eran sus dioses, lo que estaba haciendo aquel pueblo de Israel. Y por eso dice que lo torcido se enderezca y lo áspero se allane. Y así se manifestará la gloria de Dios. Claro, se manifestará porque aparecerá el Señor Jesucristo predicando y haciendo milagros y señales, sanando, libertando y bendiciendo y perdonando pecados y dándole la vida eterna a la gente. Gloria a nuestro Dios. Entonces pasamos a Mateo. Entonces Juan es la voz que clama en el desierto. Y aquí entonces lo decía, que el que había hablado el profeta Isaías. Y dice que el verso 4 dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Era su comida de él. Dios le había asignado a él una comida especial porque él sí era nazareo. Entonces él no podía comer comida como cualquier otra persona. Y dice que se vestía también de una forma especial. Y dice, y salía a él toda Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Todos ellos salían, los habitantes de Jerusalén, todos, pero ¿quiénes eran los que salían? Los que eran el valle. Dice, todo valle sea alzado. Eran aquellos, la gente pobre, mísera, a gente humilde, sencilla, que no tenían dinero, que esperaban en Dios y ellos eran oprimidos, explotados, humillados por los grandes, por los que ejercían el gobierno, por los que mandaban. Entonces ellos eran los que estaban allí acudiendo al llamado de Juan el Bautista cuando les dice arrepiéntase porque se ha acercado ese reino. Dice que toda la Jerusalén, la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces ellos confesaban a Juan sus pecados y Juan entonces les hablaba del reino de los cielos, les decía que se arrepintieran, que no volvieran a pecar, que no volvieran a hacer estas cosas y que creyeran en ese enviado del Señor, que muy pronto lo verían, muy pronto estaría manifestándose entre ellos. Entonces ellos creían y se arrepentían y pedían perdón y se bautizaban en el río. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, generación de víbora. Es que estos fariseos y estos saduceos venían, pero por curiosidad, a mirar qué era lo que Juan estaba haciendo, qué era lo que iba a hacer. Ellos no vendían con un corazón arrepentido, un espíritu dispuesto para Dios, sino era solamente para juzgar
para condenar, es para eso era que venían. Y Juan, entonces les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan no tuvo palabras suaves ni consoladoras para estos enemigos de Dios o impíos que se habían apartado del camino del Señor, pero ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que enseñaban la ley, supuestamente enseñaban la ley, y estaban allí como jueces en el pueblo, obligando a la gente a cumplir todos los mandamientos, todas las reglas, pero ellos mismos no cumplían nada. Y a la gente sencilla, humilde, la gente débil, a los indefensos, sí los obligaban con castigos que tenían que cumplir. Por eso el Señor estaba muy enojado con esta gente. Y aún Juan les dice, generación de víboras. Y en el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dándoles a entender que ellos decían, nosotros tenemos a Abraham porque nosotros creemos en la ley de Moisés, enseñamos la ley de Moisés y nosotros ya sabemos los mandamientos y esa es la promesa que Dios nos dio, que nosotros seríamos hijos de Abraham. Entonces por eso Juan dice, no, ustedes no se confíen con esto, no se confíen en que ustedes sean llamados los hijos de Abraham, porque el Señor puede cambiar, el Señor puede levantar otros hijos que no sean ustedes, puede levantar otros para que verdaderamente ellos sí sean hijos de Abraham, aquellos que han de creer en el Salvador, en el enviado, en el Mesías, en el que viene. Los que crean, entonces ellos serán aquella gente nueva que el Señor está preparando y ellos sí van a creer y van a aceptar al Hijo de Dios, al Salvador, y ellos van a creer y Dios les va a dar la oportunidad de salvación. Y entonces aquellos que se dicen ser el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, el pueblo escogido, quedarán a un lado y Dios los desechará. Quiso decir todo esto Juan a ellos cuando les dijo que Abraham, que no se confiaran ellos en sentirse hijos de Abraham, porque Dios iba a cambiar y que iba a sacar aún de las piedras, a sacar los hijos de Abraham. Gente que verdaderamente creyera, amara y obedeciera a nuestro Dios. Y seguimos, dice en el verso 10, y ya también el hacha está puesta, sigue predicando Juan, y les predica, y allí estaban los fariseos escuchando. Ahí estaban los saduceos, era una división que había entre los judíos allí en aquel entonces, de la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y ellos estaban ahí escuchando y Juan aprovechaba para la predicación, para enseñar. Y les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha que es un instrumento, una herramienta que es para cortar los árboles, para cortar la madera. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuáles árboles? Los árboles, pues eran ellos mismos los gobernantes de Israel, los gobernantes de Judea, los sacerdotes, todos aquellos que estaban trabajando, aparentemente eran los principales del pueblo de Judea y del pueblo de Israel. Y ellos, los principales, los gobernantes, a ellos era que Juan se refería, que el hacha ya estaba puesta a la raíz de esos árboles para ser cortados y echados al fuego. Porque ya Dios le había revelado también a Juan que ellos no iban a creer en el evangelio del Señor,
No iban a creer en la palabra que el Señor les iba a predicar. No iban a creer en Él. No lo iban a aceptar. Por eso Juan era muy fuerte en su predicación. Y por eso les dice que está ahí el hacha lista y los va a cortar. Se van a convertir en nada. Y entonces vendrán nuevos árboles. Árboles frondosos. Árboles que darán fruto. Árboles que su hoja siempre será verde, como dice en el Salmo 1, que dice que es bienaventurado ese ser humano que es como un árbol que está plantado junto a un río y que su hoja nunca cae porque siempre está verde y que todo el año está dando su fruto en su tiempo porque se está alimentando de esa agua. Y dice que así es el ser humano que acepta a Dios, se convierte a Dios, cree en el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Dice que Dios lo convierte en ese árbol que da frutos para vida eterna, buenos frutos, y sus hojas siempre son verdes. Es decir, que esa es la vida de ese ser humano que ama a Dios. La vida llena de felicidad, de paz, de alegría. No llena de millones y de millones de dinero, de aquí de este dinero del mundo, no. Sino la paz y la felicidad, que es lo que el ser humano necesita y no tiene. Que tenga a alguien a quien escuchar cuando está enfermo, cuando está triste, atribulado, cuando sufrió un accidente o cuando vivió una escasez o cuando se está muriendo de hambre, de sed, y clama a ese Dios, clama al Señor Jesucristo, a ese Rey perfecto, y le clama, y entonces el Señor acude en su misericordia a ayudar y auxiliar a estos seres. Esos son esos árboles que el Señor realmente quería formar aquí en esta predicación de Juan. Y aquellos árboles frondosos que decían estar y ser, iban a ser cortados, quitados. Por eso nosotros hoy le damos gracias a nuestro Dios, porque nosotros hoy nos consideramos esos árboles. Y ese río, ese arroyo donde está el árbol sembrado, es nuestro Dios. Es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que nos está pastoreando y entonces nos alimenta para que nosotros siempre demos buenos frutos y sigamos adelante. Y es eso lo que Juan estaba allí hablando, comenzando en su predicación, hablándole a aquella gente y también a esos enemigos, porque eran ya enemigos de Dios, aquellos que no se someten a la voluntad de Dios, que no cumplen su palabra, sus mandamientos, ellos se vuelven enemigos de Dios. Después que Dios se manifestó a ellos y les habló y se mostró de una y mil formas, ellos menospreciaron a Dios, como puede suceder hoy también, que la gente puede ver la bendición de Dios, disfrutarla, ver las maravillas, ver los milagros, y llega algún momento de la vida en que se sale, se retira y no vuelve a buscar a Dios, sino que se va renegando de Dios. Entonces se convierte en el impío, se convierte ya en ese árbol seco, en que el hacha lo tiene que cortar y quitarlo. Gracias a nuestro Dios, nosotros le pedimos a Él que estemos siempre a su lado, que el Señor siempre nos lleve de su mano, que nunca nos deje Dios. Y aquí en el verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan. Los bautizo en agua para arrepentimiento. Juan no dijo: yo los voy a bautizar para que ustedes sean salvos. No, yo los voy a bautizar en agua para que ustedes se arrepientan, estén preparados, estén listos para cuando el Señor venga, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el Rey, viene el prometido, viene aquel personaje que Dios prometió a través de los profetas, a través de Moisés y de la ley también. Dios lo prometió. Viene. Entonces les dice: yo los bautizo para que se arrepientan. Dice: el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo mismo, Espíritu Santo y fuego, el fuego es el Espíritu Santo. El fuego, el poder de Dios. Dice que Dios es fuego, dice la Biblia, que Dios es fuego, pero que ese fuego también puede ser en algún momento de la vida, puede ser un fuego consumidor, un fuego que consume. Pero ¿a quién va a consumir? Seguramente consumirá al desobediente, al que oye la palabra de Dios, experimenta y vive las bendiciones de Dios y luego las menosprecia. Entonces Dios se convierte en fuego consumidor. Pero Él es fuego porque todo lo que hace de Dios es perfecto. El fuego sirve para perfeccionar, para limpiar, para afinar. Por eso dicen que el oro y la plata, que son unos metales más finos o fuertes, dicen que ellos tienen que pasar por fuego en altas temperaturas y que se vuelve líquido para que quede puro, que quede el oro puro. Así es nuestro Dios. Él quiere purificar a los seres. Él quiere purificarnos a todos nosotros los que estamos creyendo en Él, los que estamos aquí iniciando el camino. Estamos siguiendo este camino. Estamos aprendiendo, leyendo, analizando. Cada día necesitamos aprender más y más, porque hay tantas cosas que no sabemos, no entendemos. Y por eso tenemos que seguir leyendo y leyendo siempre y no cansarnos de leer, seguir investigando, pero para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. No es solamente investigar simplemente para que usted se vuelva un conocedor, que conoce los conceptos pero que no hace la voluntad de Dios. No, nosotros es para hacer la voluntad de Dios y para que nuestro Dios se agrade, ya que Él nos ha escogido entre tantos millones de gente. Entonces, esto es el gran privilegio. Y así que Juan trataba de inculcarle a esa gente. Tenía dos clases de gente: los que estaban escuchando y aceptando y que necesitaban el consuelo de Dios. Estaba el valle y estaba allí esos árboles frondosos, esos collados altos y esos montes altos que eran los fariseos y los saduceos. Estaban allí también, pero ellos era para criticar y juzgar y para mirar a ver qué errores podía cometer Juan, para acusarle. Así que aquí cuando dice, el que viene es más poderoso que yo no soy digno de desatarle su calzado. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando nosotros ya leímos en los Hechos de los Apóstoles, leímos cuando los apóstoles se reunieron allá en el aposento alto a orar y el Señor les dio. Dice que vino el Espíritu Santo como un estruendo, que la casa tembló, el lugar donde estaban tembló y que todos comenzaron, que el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego. Dice que las lenguas eran fuego y que los bautizó a todos y les dio los dones. Hermoso el cumplimiento de la palabra del Señor. Todo esto lo hizo el Señor Jesucristo. Aquí Juan lo estaba profetizando y diciendo, cuídense porque viene el Rey perfecto. Él va a venir y los va a bautizar en el Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando nosotros vemos el cumplimiento de todas estas promesas. Por eso sabemos que Dios existe. Por eso sabemos que hay un Dios de poder, un Dios que habla hoy. Porque esto no es solamente del pasado. Aquí lo que estamos leyendo sucedió más de 2000 años atrás. Pero hoy el Señor es el mismo. Él es el mismo, el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo bautiza a las personas. La gente habla otras lenguas angelicales.
la gente recibe la profecía, recibe la sanidad, recibe la bendición de Dios. Hoy el Señor es el mismo. Así que esto no quedó en la historia, esto no quedó atrás, sigue vigente. Gloria a mi Señor. Y dice, sigue diciendo Juan en el verso 12, dice, su aventador está en su mano, el aventador, y limpiará su era. Bueno, quizá hoy hay mucha gente, la juventud, los niños no conocen, depende de los lugares, las regiones, pero esto del aventador es que en los campos donde hay cebada, trigo, millo, avena, bueno, todas aquellas semillas, cuando las siembran y cuando ya las cosechan, cuando ya están secas y las cosechan, en aquel tiempo no había máquinas como hoy, que las máquinas hacen todo, trillan el grano. En ese tiempo no, en ese tiempo colocaban todo en el piso, hacían una era que era una forma redonda, era una circunferencia, y en la mitad de esa circunferencia había como una columna fuerte, y ahí ataban a los animales, podían ser vacas, bueyes, asnos, los ataban y los ponían a caminar todo el día alrededor, y ellos pisando las semillas les quitaban la cascarilla. Eso era lo que se llamaba trillar. Entonces ese era el trabajo. Y entonces ya la cascarilla quedaba aparte, y para que quedara aparte el grano entero, el grano ya desnudo, entonces tenía que con un aventador, que era también un madero grande, ancho, y entonces levantaban hacia arriba, y entonces el aire, el viento, volaba la pajilla, la paja, la cascarilla, y el grano caía al piso. Y así esa era la forma, ese era el aventador. Entonces Juan dice, su aventador, el del Señor, ya está en su mano. Y él va a limpiar su era. La era es la circunferencia que les digo, para trillar el grano. Su aventador está, y dice, va a limpiar su era y va a recoger su trigo en el granero y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso les dijo, ellos conocían esta representación, esta ilustración que Juan les estaba dando a ellos. Ellos la entendían y la comprendían perfectamente, porque ellos hacían esta labor allá en los campos, porque ellos procesaban, consumían el trigo, sembraban el trigo y lo consumían. Entonces ellos sabían de qué era que Juan les estaba hablando. Entendían perfectamente qué era el aventador que estaba en la mano y que iba a limpiar la era. Y que entonces el trigo sería recogido y guardado en un granero, y en cambio la paja se iba a quemar, y que ya nunca dejaría de ser esa paja. Les da a entender, el Señor viene, el reino de los cielos se acerca, el Rey ya viene a predicar su palabra, su evangelio. Los que no crean serán la paja, los que crean y lo acepten serán el trigo desnudo. Y entonces esa paja el Señor la va a quemar. Así les dio la ilustración. Yo creo que aquellos personajes, esos fariseos y saduceos, tuvieron que haberse enojado mucho contra Juan por esa enseñanza que les dio, sobre todo que les estaba dando una enseñanza que era para ellos, para que ellos la recibieran, y por si acaso a ver qué piensan, por si acaso tú quieres arrepentirte, tienes tiempo todavía. Esto era lo que Juan comenzó a hacer. De esta manera Juan preparaba el camino del Señor. Comenzaba a preparar los corazones de la gente, los corazones de los arrogantes, de los rebeldes, de los orgullosos, de los incrédulos, de los grandes, de los prepotentes, de aquellas autoridades, de aquellos gobernantes falsos que oprimían y esclavizaban al pueblo humilde, sencillo, que vivía en miseria, en una miseria espiritual. Entonces, Juan, predicándole estas cosas, muchos creían, muchos creyeron y siguieron a Juan. Creyeron y esperaban
esa promesa, esperaban a ese rey, pero otros no creyeron, como eran estos personajes. Pero así era como Juan tenía que preparar el camino para cuando el Señor Jesucristo se manifestara, encontrara ya algunos corazones dispuestos para Dios. ¿Cómo sería eso en ese tiempo? Pues yo pienso que como nosotros hoy vivimos también con el Señor una vida tan hermosa, tan bella, sobre todo cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y viene a nosotros y nos consuela y nos da alegría, felicidad y nos ayuda, pues nosotros ya sabemos qué pudieron haber sentido aquella gente cuando le creyó a Juan y cuando recibieron al Señor Jesús, cuando lo vieron, cómo se regocijaron ellos. Así como nosotros hoy nos regocijamos, bendito el Señor. Y luego seguimos en el verso 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Dice que ya el Señor Jesús, cuando ya se dio cuenta que Juan había preparado los corazones allí en Jerusalén, vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora. No me preguntes, no cuestiones, no me exijas, no dudes, no digas nada, solo obedéceme, obedece. Dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice que entonces le dejó, pero ¿por qué sería que el Señor no bautizó a Juan? ¿Qué sucedió aquí con Juan? Juan dice en la Biblia, el mismo Señor Jesucristo por aquí en otro evangelio, dice que todos los profetas de la antigüedad que profetizaron acerca del advenimiento del Señor Jesucristo o del Mesías o del Salvador del mundo o de ese Rey perfecto, que el último profeta que profetizó acerca de él fue Juan el Bautista. Por eso el Señor Jesucristo no le dijo a Juan que él tenía que ser bautizado en agua. Juan no tenía por qué ser bautizado en agua porque entraba en el grupo de los profetas de la antigüedad, como era Daniel, Isaías, Jeremías, todos ellos, Ezequiel. Entonces, por eso Juan fue el último profeta que profetizó del Salvador, de Cristo Jesús. Profetizó, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Él viene, Él es el perfecto, Él los va a salvar, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, Él les va a dar la vida eterna. Así que arrepiéntanse. Ese, el último profeta que profetizó acerca de esa promesa divina del Salvador, fue Juan el Bautista. Y Juan quedó contado entre los profetas de la antigüedad. Por eso él no fue bautizado en agua. Entonces el Señor Jesús sí tenía que ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque él daba inicio al camino de la salvación, al camino del evangelio verdadero que él iba a predicar. El evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en creer en Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios, y el Salvador y el que da la vida eterna. En eso consiste el evangelio, en las buenas nuevas. Y por eso el Señor Jesucristo sí se mandó bautizar en agua, porque él en ese momento se estaba comportando como un ser humano. Él no se estaba comportando como Dios. Él era Dios, pero no se estaba comportando como Dios, sino como ser humano, como ese Jesús de Nazaret. Por eso él tuvo que ser bautizado para darle ejemplo a sus seguidores de ahí en adelante. Por eso es que nosotros leemos en algunos apartes que dice que encontraban discípulos que habían sido bautizados por Juan en el Jordán y a ellos los volvieron a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y para la vida eterna. Eso lo hemos leído, amén. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor Jesús por eso se bautizó, porque él como ser humano dice, tengo que dar el ejemplo. El evangelio comienza de esa manera. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él tenía que comenzar y por eso él le dijo a Juan. Entonces, por eso Juan, cuando el Señor Jesús le dice, tienes que bautizarme, y Juan dice, no, Señor,
No, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. El Señor dice, calla, tú no entiendes, tú no sabes lo que estás diciendo. Cállate, ni siquiera le quiso dar explicaciones. Pero le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bien, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que esto lo podemos, por ejemplo, encontrar aquí en Isaías 42:1, que no nos vamos a demorar leyendo Isaías 42:1, para comprobar que todo estaba profetizado por los profetas de la antigüedad. Profetas en el Antiguo Testamento, por eso es que es tan importante leer toda la Biblia. El Antiguo Testamento hay que leerlo y vivirlo. El Nuevo Testamento también, porque si nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento, pues no entendemos las raíces o el origen de toda la obra maravillosa de nuestro Dios. Hay que leer el Antiguo Testamento para poder entender o comprender la palabra o los caminos de mi Dios. Y aquí en Isaías 42:1 dice, si quieren, lean conmigo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, gloria a nuestro Dios. Bendito es el Señor, palabra cumplida aquí en el verso 17 de Mateo 3, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias a nuestro Dios, gracias al Señor Todopoderoso, como nuestro Dios, pasando tantos miles de años, tantos siglos, prometió, habló, cumplió y sigue prometiendo y sigue hablando y sigue cumpliendo nuestro Dios sus promesas maravillosas. Gracias nosotros le damos a nuestro Dios y seámosle fieles a Dios. Fidelidad para nuestro Dios. Que nosotros no nos cansemos jamás de seguir este camino. No se canse usted jamás de leer la Biblia. Usted no diga, ay, es que yo he leído la Biblia, la he leído como 200 veces y entonces yo ya me la sé de memoria, no necesito. No diga eso jamás, porque seguramente a usted le llegará el día de su muerte y todavía necesita leer la Biblia. Todavía el Espíritu Santo le va a decir, lee la Biblia y escudriña, profundiza, para que entiendas. Eso, nunca nos vamos a cansar, nunca nos debe producir cansancio el leer la Biblia una y muchas veces. Porque siempre que leemos la Biblia, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos enseña muchas cosas. Entonces, fidelidad. Y no se les olvide, congréguense. No se les olvide ir a las iglesias a congregarse. Reciban imposición de manos. Reciban el Espíritu Santo. Reciban profecía. Así que busquen a Dios. No se sienta usted menos que cualquier persona por buscar a Dios. Tener a Dios en nuestros corazones nos dignifica y somos personajes importantes. Y estaremos por lo alto porque Dios nos pone por lo alto. Seremos los seres más importantes del mundo. Cuando amamos, creemos en Dios, lo amamos, lo seguimos, obedecemos sus mandamientos. Que Dios los bendiga a todos en gran manera. Que Dios esté con todos ustedes. Vamos a estar orando. Poderoso Dios, Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, Señor de los cielos y la tierra, Rey grande, Rey justo, Rey misericordioso y clemente, nuestro Rey que gobiernas el universo, gobiernas el mundo, gobiernas nuestros corazones. Eres nuestro Dios poderoso, eres el enviado. Eres el pastor divino,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mereces la alabanza, eres digno de la honra y la gloria. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque estamos aquí ante tu presencia. Señor, ayúdanos. Llévanos de tu mano. Sé una sombra en nuestra mano derecha. Sé esa sombra, Señor, y nunca nos dejes, Señor. Nunca nos abandones. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos a seguir adelante. Padre Santo, también pido en tu misericordia y en tu amor que tengas misericordia y que escuches las oraciones de aquellas personas que te claman por la sanidad, por las enfermedades, por las brujerías, las hechicerías, por las discapacidades, por las personas en sillas de ruedas, personas inhabilitadas que no se pueden mover, no pueden hablar, no pueden ejercer, no pueden razonar. Señor, hay muchas enfermedades, hay diversas enfermedades que vienen a los cuerpos del ser. Y yo sé que hay muchos que te claman y te piden a ti, cada uno según su necesidad, cada uno según su dolor, su enfermedad. Te clama, mi Señor, te pide. Inclina, Señor, tus oídos a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y a los anhelos de nuestro corazón. Y bendice, Señor, y concédenos, Señor. Concédenos tu gracia. Gracias, Padre mío, gracias te damos, Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti, mi Señor. Gloria y honra para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Señor, con tu espíritu. Y dame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios. Gracias, que mi Dios me los bendiga. Abrazo fuerte para todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas y personas también que aún no se han congregado, pero que están viendo la enseñanza. Dios los bendecirá. Y para los niños, el besito de costumbre, que mi Señor los bendiga. Gracias, gracias. Hasta pronto.